David caminaba lentamente por la terraza del palacio, sintiendo el viento cálido de la noche deslizarse sobre su piel. Jerusalén dormía bajo el manto del cielo estrellado, las antorchas de la ciudad centelleaban como luciérnagas atrapadas en la oscuridad. La guerra contra los amonitas consumía los campos distantes, pero dentro de las murallas, el rey estaba solo. El silencio, que antes era sinónimo de descanso, ahora se volvía inquietante. Él, el pastor que se había convertido en rey, el guerrero que había derribado gigantes, sentía un vacío que ni los cánticos ni los banquetes podían llenar. Sus ojos vagaron por el horizonte hasta posarse en algo que los atraparía para siempre. En el patio de abajo, una mujer se bañaba bajo la luz plateada de la luna. Los reflejos del agua danzaban sobre su piel, su cabello caía como seda negra y su cuerpo, parcialmente cubierto por la penumbra, se movía con una gracia hipnótica. El corazón de David latió con más fuerza. Debería apartar la mirada. Pero no lo hizo. No podía. El deseo, dormido por tanto tiempo, despertó con una fuerza incontrolable. Llamó a un sirviente, su voz firme ocultando la tormenta dentro de él. ¿Quién era aquella mujer? El nombre llegó como un susurro cargado de peligro: Betsabé, esposa de Urías, elitita, uno de los guerreros más fieles del rey. La razón le decía que se alejara, pero la obsesión ya se había arraigado en su alma como raíces en tierra seca. Al día siguiente, un mensaje fue enviado discretamente, una invitación que no podía ser rechazada. Cuando Betsabé llegó al palacio, vestida con ropas modestas, los ojos bajos, el aire impregnado de incertidumbre, David supo que había cruzado una línea invisible. Le habló con dulzura, preguntó por su vida, su bienestar, pero cada palabra era solo un disfraz para lo que ambos sentían y temían. La mirada de la mujer oscilaba entre la reverencia y algo más profundo, un reflejo de su propia vacilación. La atracción entre ellos era un hilo tenso al extremo, listo para romperse en cualquier momento. En la quietud del salón de piedra, bajo la luz parpadeante de las lámparas, una verdad se hizo innegable: el deseo los había aprisionado. Ya no había vuelta atrás. Ahora, ya has visto cómo una sola mirada puede cambiar un destino para siempre. Pero, ¿será que David podrá controlar las llamas que él mismo encendió? ¿O será que esta noche marcará el inicio de su ruina? No te vayas, porque los próximos momentos revelarán los secretos más oscuros de esta pasión prohibida. Comenta aquí, ¿crees que el rey sucumbió al deseo o fue víctima de su propio poder? Tu opinión es importante y ayuda a traer más historias como esta. David no pudo borrar de su mente la imagen que había visto aquella calurosa noche en Jerusalén. La luz de la luna reflejada en la piel de Betsabé, el brillo del agua deslizándose por sus hombros, la forma en que su respiración parecía pertenecer a otro mundo. Ese recuerdo lo persiguió en cada instante de soledad dentro del palacio. Incluso rodeado de siervos y consejeros, incluso frente a decretos y estrategias de guerra, todo parecía perder importancia ante el deseo incontrolable que se había alojado en su pecho. Durante días, intentó sofocar el impulso, buscó refugio en la música, en la escritura de salmos y en los rituales sagrados, pero cada esfuerzo era inútil. El corazón del rey, antes indomable en las batallas e inquebrantable frente a los enemigos, ahora era prisionero de una pasión prohibida. Cuando finalmente ordenó llamarla, lo hizo bajo el pretexto del poder, pero en el fondo sabía que no había justificación para su acto. El mensaje fue entregado con discreción, y Betsabé, al recibir el llamado real, sintió que su mundo entero se estremecía. Sabía que negarse no era una opción. Sabía que cruzar las puertas del palacio cambiaría su vida para siempre. Cuando cayó la noche y los corredores del palacio quedaron vacíos de cortesanos, Betsabé fue conducida a los aposentos reales. El aire era pesado, cargado de incienso y deseo contenido. David la observó por un instante que pareció una eternidad. No había prisa en sus palabras, solo una tensión latente, un juego silencioso entre lo inevitable y lo prohibido. Elogió su belleza con palabras dulces, pero su mirada revelaba un hambre que iba más allá de cualquier gentileza. Betsabé mantuvo la cabeza baja, pero no había inocencia en su postura. Sabía que su presencia allí era un riesgo, sabía que no debía desear aquello, pero, al mismo tiempo, algo dentro de ella anhelaba el toque del rey. Las velas proyectaban sombras en la pared mientras el destino de ambos se sellaba sin necesidad de promesas ni juramentos.
Cuando el silencio se convirtió en entrega, la moralidad y las consecuencias fueron temporalmente olvidadas. Pero el tiempo cobraría su precio, y las sombras de aquel encuentro se extenderían mucho más allá de esa noche. Días después, Betsabé sintió un cambio en su cuerpo. El retraso de su menstruación confirmó lo que temía: estaba embarazada. El miedo se apoderó de ella, pues sabía que esto no podría ocultarse por mucho tiempo. El escándalo sería inevitable, y el honor de su esposo, Urías, un guerrero respetado, quedaría destruido. Su corazón se aceleró cuando envió un mensaje al rey, informándole la verdad. David, al recibir la noticia, sintió por primera vez el peso real de su transgresión. El deseo que antes ardía como una llama ahora se convertía en una carga insoportable. No podía permitir que el secreto se revelara. Urías tenía que creer que el hijo era suyo. Entonces, el rey ideó un plan: llamaría al guerrero de regreso del frente de batalla y se aseguraría de que pasara una noche con su esposa. Pero el destino no se doblega fácilmente a la voluntad de los hombres. Los engranajes de la tragedia ya estaban en movimiento, y nada podría detener lo que estaba por venir. Y a partir de aquí, los acontecimientos se vuelven aún más intensos. El deseo prohibido de David ahora se convierte en un peligroso juego de poder y consecuencias. No te vayas ahora, porque en los próximos momentos verás hasta dónde está dispuesto a llegar un rey para ocultar su culpa. Quédate conmigo hasta el final de esta historia. La noche estaba silenciosa, solo el suave sonido de las antorchas bailando en las paredes del palacio quebraba la calma. El cuarto real, que normalmente reflejaba el peso de las responsabilidades de un rey, ahora se convertía en el escenario de una pasión prohibida. David, el hombre que había sido un líder de guerreros, ahora era solo un hombre frente al deseo incontrolable por Betsabé. Ella estaba allí, frente a él, una figura que no solo era bella, sino una mujer que despertaba algo profundo e inusitado en el rey. La tensión entre ellos, que ya había comenzado con una mirada furtiva desde el balcón, ahora se volvía palpable, algo imposible de ignorar. El deseo se convertía en una fuerza tan irresistible como la necesidad misma de aire fresco en una noche sofocante. Las pesadas cortinas de la habitación ahogaban el sonido del mundo exterior, mientras la pasión se apoderaba de ambos, reduciendo todo a un solo momento, donde las responsabilidades y las guerras eran solo ecos distantes. Se entregaron a lo que parecía una inevitabilidad, pero, al final de la noche, al ver el amanecer asomar por la ventana, el peso de la realidad vino como un golpe fatal. Lo que antes parecía un acto de amor ahora estaba impregnado de culpa y la promesa de que todo cambiaría para siempre. En los días que siguieron, la vida en el palacio continuaba con su rutina frenética, pero en el fondo de David y Betsabé, algo había cambiado de manera irreversible. El primer signo de que el placer tendría un precio pronto se manifestó. Betsabé, con la mano temblorosa, envió un mensaje al rey: estaba embarazada. La revelación golpeó a David con la fuerza de una espada afilada. El rey de Israel, cuya fama de justicia y virtud era conocida por todos, sabía que la noticia de su transgresión podría destruir todo lo que había construido. El miedo se extendió en su pecho como fuego, consumiéndole la razón. Pero David, siempre astuto, no era un hombre que se rendiría fácilmente al caos. Sabía que debía actuar rápidamente para encubrir el escándalo. Fue entonces que, tras una reflexión tensa, formuló un plan. Llamaría a Urías, el marido de Betsabé, de vuelta del frente de guerra. Haría que el soldado regresara a su casa y en un momento de debilidad, se uniera a su esposa, permitiendo que el embarazo fuera atribuido a la lealtad de un marido distante. Sin embargo, David no anticipó el honor y el carácter inquebrantables de Urías. El soldado, al ser llamado de vuelta al palacio, se negó a ir a su casa. ¿Cómo podría disfrutar de la compañía de mi esposa cuando mis hermanos de armas están en el campo de batalla, enfrentando la muerte?, dijo Urías, con una mirada firme y resuelta. El rey sintió que el peso de su fallo se intensificaba. Ya no había forma de esconder lo que había sucedido, y el plan que había ideado comenzaba a desmoronarse frente a la lealtad y el honor de un hombre simple. En su mente, la única salida ahora era una decisión que sellaría el destino de todos. David sabía que, para mantener intacta su imagen y asegurar que nadie descubriera la verdad, tendría que sacrificar a uno de sus más leales. La orden fue dada.
Urías debería ser puesto en la línea de frente, donde la muerte esperaba implacable. No imaginaba que este acto, aunque distante, marcaría el comienzo de un ciclo de sufrimiento que sería difícil de detener. La traición de David, ahora irreversible, pendía sobre sus hombros como una espada afilada. El rey, con la frialdad de un estratega, no dudó en dar la orden a Joab, su comandante, para que Urías fuera colocado en la primera línea de batalla, donde la muerte era casi segura. Mientras los demás guerreros retrocedían, dejando al soldado fiel atrás, David se entregaba a la tranquilidad engañosa de la certeza de que su pecado permanecería oculto. Pero en algún lugar dentro de sí, una pequeña semilla de duda germinaba, y no podía apartar la sensación de que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. Los días pasaron lentos, y el destino de Urías se sellaba mientras los ecos de la batalla llegaban al palacio. Cuando la noticia de la muerte de Urías llegó, David no tuvo el alivio que esperaba. La alegría de haber salvado su nombre, al tomar a Betsabé como esposa, fue sombría, teñida por la conciencia del peso de sus acciones. La casa de David parecía un lugar de fiesta, un nuevo matrimonio, una nueva esposa, una nueva oportunidad de consolidar su linaje. Pero en el corazón del rey, la felicidad era un disfraz. Sabía lo que había hecho. Sabía que estaba pagando el precio por la transgresión, pero prefería vivir en la ilusión de que estaba en control. Betsabé, por otro lado, se veía arrastrada hacia un futuro incierto, una mujer ahora marcada por la tragedia, por la culpa que compartía con el hombre que gobernaba su tierra. El rey intentaba apartar el dolor con nuevas promesas de poder, pero sabía que su mundo nunca más sería el mismo. Fue cuando el profeta Natán apareció en el palacio, el último ser que David quería enfrentar. Natán, hombre de fe y coraje, sabía exactamente lo que había sucedido, pero en lugar de señalar con el dedo, usó una parábola. Había un hombre rico, comenzó Natán, que poseía muchas ovejas, mientras que el pobre tenía solo una. Y el hombre rico, en su lujuria, tomó la única oveja del pobre, aunque tenía muchas otras. ¿Qué debe hacerse con este hombre? El rey, inflamado por la injusticia que sentía, respondió con vehemencia: este hombre merece la muerte y debe pagar 4 veces más por lo que ha hecho. Natán, con ojos penetrantes, declaró: este hombre eres tú, oh rey. David sintió el suelo desmoronarse bajo sus pies. El peso de la revelación lo golpeó como un golpe certero. El profeta no lo acusaba directamente, solo revelaba el espejo de su propia alma. El dolor de la verdad, más que el dolor del castigo, fue lo que realmente devastó a David. Sabía que, al romper los mandamientos de Dios, había arrojado el equilibrio de su reinado y de su alma en ruinas. El juicio de Dios estaba a punto de comenzar, y ya no podía evitar el castigo. ¿Te ha gustado esta parte de la historia? No te pierdas lo que sigue. Suscríbete al canal y activa la campanita para ser el primero en saber cómo se desarrolla esta trama intensa. Vamos a acompañar juntos cada paso de este viaje, lleno de giros y lecciones que atraviesan los siglos. ¡Hasta pronto! La muerte del hijo de David y Betsabé fue un golpe devastador, el peso de una sentencia divina cumplida. El rey, que durante tanto tiempo gobernó con valentía y control implacable, ahora se veía impotente ante el dolor irreversible de perder lo que más amaba. Mientras el pequeño cuerpo de su hijo era enterrado, David se refugió en su palacio, el alma pesada por la culpa y la pérdida. Se alejó de sus consejeros, de aquellos que podrían aliviar su dolor con palabras. Ya no había consuelo para el hombre que, en busca de un placer momentáneo, destruyó una vida inocente. Sin embargo, en medio de la angustia y el arrepentimiento, no podía dejar de percibir algo más profundo. El peso de su pecado no se limitaba a su propia vida, sino al futuro de todo su reino. La sombra de su transgresión se cernía sobre Jerusalén, y él sabía que el precio no había sido completamente pagado. El vacío que se abría dentro de David parecía devorar al rey, pero aún quedaba por llegar una última lección, una lección que traería consigo un nuevo comienzo para Israel, incluso en medio del dolor. Los días pasaron, y David se encontró observando la quietud de Jerusalén desde su balcón, donde tantas veces se había perdido en pensamientos de grandeza y conquista. Vio, a lo lejos, el esplendor de la ciudad que tanto amaba y que ahora parecía reflejar su propia decadencia interna. El arrepentimiento lo invadía, pero no de la forma simple que imaginaba. No se libraba de la culpa fácilmente.
Al contrario, la culpa lo perseguía en cada paso, en cada respiración. Y fue allí, a la vista del palacio donde sus decisiones lo habían llevado, que una visión se dibujó ante sus ojos. El futuro de Israel no estaba en sus manos, sino en las de alguien más. Salomón. El hijo que nacería de su pecado. El rey sabio que David nunca imaginó que fuera posible. El ciclo de errores y redención parecía estar entrelazado, como un hilo que teje el tapiz del destino. Ya no se veía más como el hombre invencible del pasado, sino como un hombre de arrepentimiento y aprendizaje. El nacimiento de Salomón fue una luz tenue en medio de la oscuridad que dominaba el reinado de David. Aunque el sufrimiento por la pérdida de su hijo aún lo consumía, no podía negar el simbolismo de Salomón. Él era la promesa de algo nuevo, algo que trascendería los errores de su padre. Aunque el reino había sido marcado por la traición y el pecado, Salomón representaba la oportunidad de una redención colectiva, una oportunidad para guiar a Israel hacia un futuro de sabiduría y prosperidad. David miró al hijo recién nacido y entendió, finalmente, que el verdadero legado de un hombre no se mide por los logros que deja, sino por las lecciones que aprende y transmite. Salomón, con su sabiduría divina, representaba no solo el futuro de Israel, sino la propia redención de un rey que se había perdido en su propio deseo. David sabía, ahora, que la historia de Israel no sería definida por un error, sino por la capacidad de levantarse de nuevo, por doloroso que fuera. El ciclo no se rompe, pensó, continúa, a través de los hijos, a través de las generaciones. Incluso en nuestros mayores errores, el futuro puede ser redimido. ¿Te ha gustado lo que has leído hasta aquí? Comenta abajo qué opinas de esta historia y compártela con tus amigos para que más personas puedan emocionarse con el legado de David y Betsabé. No pierdas la oportunidad de seguir la continuación de este viaje, el destino de Israel aún tiene mucho por revelar.